Bueno, pues continuamos. Yo creo que, Pepe, seguiremos tocando el tema del reporte Rexa, porque la verdad da a conocer cuál es la problemática. La problemática son las malas inversiones que se hacen con el dinero. Yo creo que hay muy buena parte de la explicación, Luis, en la que sí podemos atribuirle a las inclemencias naturales, pero no nada más. Es decir, también tenemos que analizar cuáles son las responsabilidades públicas que se han dejado en el camino y que no nos permiten estar mejor preparados para enfrentar las contingencias como esta. No sé si podemos ver por ahí una tabla en la que se especifica cuánto. Ahí está. Ojalá puedan notar en la pantalla. En la columna de en medio es cuántos pesos por cada 100 de deuda se le destinó a la obra pública. Y hay casos que son verdaderamente patéticos, ¿no? O sea, tienes el caso de Veracruz, 5.2 pesos. Tienes el caso de Nuevo León, 2.91 pesos. ¿Jalisco? Tienes el caso de Jalisco, 2.52 pesos. Tienes el caso de Chiapas, 20 pesos por cada 100 de deuda. Distrito Federal, sí. Entonces, la realidad es que mucho de lo que hoy se acusa como un déficit de infraestructura hidráulica, de obra carretera, de caminos alimentadores, de infraestructura para desalojar toda esta agua que tú decías, ha negado caminos, carreteras, ha destruido puentes, pues está aquí, o más bien no está aquí. Esta es la realidad de las finanzas públicas en México. ¿Y por qué es importante hablar de por cada 100 pesos de deuda? ¿Por qué hablar de este pastel de más de 400,000 millones de pesos? Porque de participaciones federales ni hablar. Bien lo decía Roberto en el corte, de participaciones federales ni hablar. ¿Por qué? Las entidades federativas cada vez son más dependientes de los recursos que reciben vía participaciones federales. El problema es que son la mejor garantía para un banco. ¿Sí? Es como cuando tú vas a un banco, te piden que te prestan contra tu casa o contra algo que sepan tiene un valor y que puedes responder a la deuda que estás adquiriendo. Lo mismo pasa con las entidades federativas y el caso son las participaciones federales, pues esas están prácticamente hipotecadas. En el promedio de todas las entidades federativas es superior al 86% de que ya están comprometidas como garantía de pago. Son comprometidas. Hay entidades, el caso emblemático de Coahuila o de Michoacán, que están sobregiradas hasta en un 200% de sus participaciones federales. ¿Cuándo se recuperan? No, bueno, esto es que tienen comprometidas esas participaciones federales como garantía del pago a los bancos de aquí a 25 años. En otras palabras, son estados hipotecados. Entonces, ¿cuántos gobernadores están en la cárcel, Pepe, por estar hipotecando sus estados? Pues ninguno. Ninguno. Qué bonita familia. Vamos, el caso de Granier cayó por otras razones, ¿no? Pero ninguno. Y creo que el tema es de fondo, porque mientras no se invierta mejor el dinero, vamos a seguir sufriendo los embates de la naturaleza. Hay una ley que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la Unión, que es la legislación sobre el control de deuda en estados y municipios, que en realidad es una medida muy centralista, sí, nadie lo niega, pero atiende al fracaso que ha resultado en los últimos 12 o 13 años el federalismo fiscal. Es decir, perdónenme por la expresión, pero la borrachera federalista de los estados se va a tener que pagar con esta reforma. Estamos viviendo esa resaca. Entonces, cuando vemos estados como Guerrero, cuando vemos estados como Veracruz, a los que el agua le pega con todo y se lleva las casas y el patrimonio de la gente, pues tiene que ver también con cómo se ha administrado el dinero de la obra pública. De ahí la importancia de sí atender la emergencia, sí atender las necesidades básicas de gente que hoy tiene hambre, frío y no tiene un techo, pero también vamos sentando las bases para que el próximo año y el que sigue del 2016, 17, 18 y los que vengan, no nos tomen como nos tomó el 2013. Creo que la inversión en obra pública a veces no es la que más se ve. Sí se ven los puentes, pero cito el caso, por ejemplo, del túnel Emisor Oriente en el Distrito Federal. Es una obra que no se ve. Y es una obra de infraestructura que costó más de 20,000 millones de pesos. Veíamos el caso, platicamos para hablar de lo local aquí en Tulancingo.
Es decir, lo que se hizo en Tulancingo en el tema hidráulico El río. ha facilitado las cosas a la gente. Entonces, creo que tenemos que recuperar también la sensibilidad para los que ejercen el poder de que no todo sea obra de relumbrón. Pepe, el reporte Rexa, ¿cada cuándo sale? Cada mes se está publicando, es gratuito, la gente lo puede consultar. Porque está muy interesante Abordando lo que trae, siempre temas de infraestructura y abordando siempre temas que involucran a la industria de la construcción y a la economía, básicamente. Es un termómetro de cómo anda la industria de la construcción y me pareció muy interesante poder compartirlo ahora. Porque queda. Porque básicamente nos resuelve la pregunta de dónde quedó la bolita, ¿no? Cuando nos preguntamos, oye, hubo tanto dinero para deuda y no se ve en términos de obra pública, es por eso, porque solo 14 pesos de cada 100 se destinaron a obra pública. Bueno, ¿y el resto? El resto Es buscar dónde quedó entra la bolita. en el triángulo de las Claro. Bermudas financieras que hasta hoy es La opacidad que Imposible. tiene. la opacidad total que tienen muchas administraciones locales. El problema derivado de eso que también vamos a ver es que a este factor, a esta cuestión que está pasando, pues vamos a ver también escasa o nula inversión en infraestructura, como dice Pepe, como lo he dicho, pero esta inversión que bien podría mejorar la infraestructura de los estados, también bien atempera el tema del empleo. Si por algo Claro. sufre el país, que es el tema del empleo, si no hay inversión en infraestructura, si no hay inversión social, difícilmente el país va a poder contrarrestar la brecha que tiene el empleo. Entonces, este problema se desencadena multifactorialmente en muchas situaciones. Falta de centros de salud, calidad en la infraestructura de las escuelas, infraestructura hidráulica, empleo, o sea, muchas cuestiones. Al Estado en estos momentos, o sea, el Estado que se endeuda, debería bien de aprovechar ese recurso que realmente se está endeudando para poder invertir en infraestructura y atempera muchas problemáticas que tienen en las entidades federativas. Porque si nos vamos a cifras o a números que maneja el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, pues vamos a ver la dramática situación en que se encuentra la educación, la salud de nuestro país, con muchas faltas en materia de infraestructura, que centros de salud que no tienen medicinas y todo esto. Entonces, bueno, todo Claro. esto es un círculo vicioso. Es lo una que Tiene que cadena, a haber- fin de cuentas. perdón, tiene que haber ahí, Roberto, un tren de inversiones. es correcto. O sea, también hay una enorme irresponsabilidad en el sentido de invertir este año en hospitales, aunque no tenga para el equipamiento después. Porque te Invertir visten en la políticamente. carretera para inaugurar la primera piedra, pero no poder terminarla porque no tengo para las inversiones multianuales. Entonces, me parece que eso sí se resuelve un poco con esta nueva legislación, pero también tiene que ver con una cultura eminentemente política todo. de los gobernantes. Es decir, no solo inaugurar, sino garantizar que haya infraestructura para esta y las próximas generaciones. El caso de los hospitales es, creo que el más emblemático. El caso de las carreteras, de los puentes. Hablan, por ejemplo, el caso de Coahuila, ¿no? Y decían, bueno, ahí sí se invirtió en infraestructura. Pues sí, el problema es que no va a haber infraestructura dentro de los próximos 25 años. Es cierto. Entonces, esperemos Y que también- duren los puentes, porque sí, hoy parece Houston Saltillo, pero a ver si no acaba como Detroit en 25 años, porque no va a haber para puentes. También los diputados que no hacen su labor, ¿eh? Bueno, aquí hay también Todos otra deben situación. vigilar Viendo el la origen de la tabla deuda, el destino, de ¿no? lo que explica Pepe, por ejemplo, el Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz concentran un número muy importante de población en el país. Un número muy importante, es más, no sé cuánto pudiera ser en población ese top 10 de las 10 entidades más endeudadas, cuánto concentrará de la población nacional estas 10 entidades federativas. Ahora, derivado de ello, lo que yo percibo es que, como dice Pepe, se está hipotecando no solamente las finanzas, sino el futuro de las entidades federativas. Yo voy más allá, en el sentido de que posiblemente va a ser el gobierno federal o va a tener que asumir el gobierno federal el coste de todas este tipo de deudas para que de un nuevo FOBAPROA que vamos a ver a favor de las entidades federativas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener entidades federativas quebradas que no van a poder tener inversión social, inversión en infraestructura y que eso permite el crecimiento de estas entidades federativas. Entonces vamos a traer una arrastre, ¿por qué? Porque esas entidades federativas tan solo yo creo que concentran, yo creo que más del 40% de la Ahora, población nacional. La deuda no es en sí
perversa. No. La deuda sirve mientras la inviertas. pero la y no aprovechas. Sí, pero ¿cómo Sí, vas la ¿cómo te va a servir si nada más inviertes 14 pesos por cada 100? No, pues así no. Es que Y vamos a aparte, ver vamos así. ¿cómo gastos inviertes innecesarios. esos 14 pesos? Yo no sé si con ya se han calidad, ¿no? preguntado ustedes, pero viene la segunda parte, la reestructuración de todos los lugares que han quedado Claro. totalmente Cuando destruidos. deje de llover. Pues la función pública ahí está en una buena materia. Pero ¿cuál es la función pública? Aquí lo que necesitas Es el problema. que todos los ciudadanos revisemos cuáles son las constructoras que se van a llevar Y esas exijamos. obras. Es que, a ver, aquí hay también hay otro círculo vicioso. La Auditoría Superior de la Federación no está haciendo su tarea. Digo, cuando se da cuenta que las participaciones federales están hipotecadas por una cuestión de deuda de las entidades federativas con entidades financieras privadas, con los bancos privados, nos vamos a enterar que se está desviando el recurso. Digo, y necesariamente vamos a poner un caso Veracruz. Se está destinando al carnaval, a servicios de personal, a los gastos del informe del gobernador o a cualquier otra cuestión que verdaderamente no sirve para absolutamente nada para el crecimiento del país. Pues bueno, nos vamos a dar cuenta que está siendo mal aplicada la deuda y que esas participaciones federales se están yendo a la basura, Ahora, se están yendo a la también cloaca. tiene que ver cuánto de esa deuda representa del porcentaje total de los ingresos. Es decir, el Estado de México, el Distrito Federal y Nuevo León, pues se pueden dar el lujo de tener un endeudamiento mayor porque también tienen ingresos proporcionales. Tienen la capacidad. Pero ahí tienes entidades como Chiapas, tienes entidades como Coahuila, tienes entidades como Michoacán, que deben más del presupuesto anual. Así de sencillo. Sí. Entonces, son entidades que están técnicamente quebradas. Ahora bien, creo que el ejemplo sirve también para lo que se está discutiendo a nivel federal, con la reforma hacendaria. Si el gobierno va a tener más ingresos, creo que la variable fundamental a analizar es la calidad de gasto. Es decir, ¿en qué nos vamos a gastar ese dinero? La gente ¿En no qué se se va queja, a Pepe, gastar? de pagar más impuestos. Se queja de no saber en qué ¿Cómo se lo van a aplican? utilizar. Digo, si se aplica así, hijo, qué error. Pepe ha Pues es puesto que así muchas se ha veces aplicado a través de los años. Pepe ha puesto muchas veces el ejemplo de un cuentaviente, cuando tiene su tarjeta de crédito y la aplica de manera correcta. Cuando toma crédito, cuando va y saca dinero de la tarjeta de crédito, ¿no? Y si lo aplica para algunas cuestiones que puedan ser servibles o utilizables para la familia y que puedan redituir en un beneficio, pues bienvenido. Pero cuando ese dinero lo tomas para otras cosas Si que no es no lo te mismo sirven para invertir en nada. un negocio que pagar una fiesta. Claro. Y es lo que hemos hecho. ¿Qué constructora va a hacer la renovación de la autopista del Sol? Pues con las 2 o 3, pues todas han Hay sido muchos que no corruptas. aguantan. Sí, claro. Carmen, Vamos a hacer una pausa. Recuerde, en más productos que usted puede llevar al centro de acopio están los de limpieza, como jabón en polvo, cloro, escobas, cepillos y jaladores. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.